Por favor, una vez más, y espero que tengan paciencia. El pastor siempre, ¿verdad? Este, es él. Pero sí, hermanos, es bueno escuchar la Biblia todo el día si fuera necesario. Hay una experiencia ahí que tuve ya hace tiempo atrás, en donde estaba predicando y nunca había predicado como 2 horas y aún así la gente no se quería ir y querían más tiempo de predicación. Más tiempo de predicación. Y una vez mi hermano, nuestro hermano Genaro, comparte algo así también allá en las selvas, ahí en Riobamba, y él comentaba que también predicó 2 o 3 horas y la gente no se quería ir. Hambre, hermanos, de la palabra de Dios. Y él les dijo, ¿qué hago? No, pues otra hora más. Y les predicó 1 hora más y no se querían ir. Dice que ya eran a las 10 de la noche y no para, de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y la gente quería escuchar. Yo, hermanos, 2 horas y media aguanté, ya no aguanté más. Hermanos, creo que Dios, que hay que orar que Dios despierte esa hambre por nosotros. A veces ni media hora queremos ya que se calle el pastor. Hermanos, que Dios despierte esa hambre, ¿verdad? Por su palabra. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, que leímos. Ya no voy a leer todo, solamente voy a leer el versículo 21 y oramos y comenzamos. Por favor, ahí, Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice así la Biblia: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Voy a leerlo una vez más. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oremos. Señor, aquí estamos, eh, como es nuestra costumbre, pero más que nuestra costumbre, nuestro deber, nuestro compromiso, antes que con el pastor, es decir, con un servidor, o antes que con los hermanos, o antes que con alguien. Nuestro compromiso es contigo, Señor. Y si estamos aquí, es porque tú nos tienes aquí, Señor. Porque si fuera por nosotros, creo yo, Padre, que estaríamos distraídos en otras cosas. Como Marta, cuando el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y Señor, aquí está un grupo de hermanos, y espero en casa también, que estén viendo, no a mí, pero a ti, Señor, a través de tu palabra, y puedan, como María, sentarse a los pies del Maestro y aprender y escoger la mejor parte. Porque, mi Dios, tenemos un enemigo sutil que precisamente puede ser el Internet. Como tenemos ahorita mismo la facilidad de poder ver otro programa, ver otros videos, ver otros canales, pero los hermanos que están aquí, mi Dios, han decidido consciente, voluntaria y, y de corazón ver este servicio. Y Señor, si es así, Padre, yo te pido que tú nos visites, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos corrijas, que tú nos instruyas, que tú nos convenzas y que nosotros, mi Dios, tan pronto seamos convencidos de esto, lo podamos ejercer como tu palabra lo dice, lo ordena. Y Señor, si bien vamos a tratar un asunto de Navidad, que esto no nos haga mirarlo como algo menos, sino al contrario, mirarlo de la misma manera como tú lo ves. Te pido, Señor, que nos ayudes pues a explicar bien esto. Usa un servidor para gloria de tu nombre y para la edificación del cuerpo de Cristo. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La pregunta que tengo aquí en esta tarde es: ¿por qué celebramos Navidad? Muchos hermanos
se preguntarán por qué nuestra denominación, si así le podemos llamar, celebra Navidad. El mundo cristiano está dividido en varios aspectos, pero dos son los principales. Unos, los que no lo celebran, que tienen sus razones, sus bases y sus argumentos y muy válidos, como los que sí lo celebramos. Nosotros somos de los que sí celebramos Navidad. Y de hecho, mis amados hermanos, pocas las veces, o de hecho cada año, quiero decir, tocamos este tema de Navidad. No es común tocarlo por ahí de abril o mayo o junio o julio, Navidad, sino regularmente se toca en diciembre porque todo mundo está hablando de Navidad. Y hay algunos cristianos que incluso pudieran referirse a ustedes y decirles, oye, eso no es bíblico, ¿y tú por qué lo celebras? ¿Por qué hace Navidad en tu iglesia? Y le encuentran a cada detalle algún significado pagano. Y a veces el cristiano o nosotros nos vemos arrinconados y decimos, bueno, pues es que así desde que yo me convertí lo han hecho y la verdad no les he preguntado al pastor ni a los hermanos por qué celebran Navidad, por qué celebramos Navidad. Y bueno, mis amados hermanos, en esta tarde entonces la pregunta es, ¿por qué celebramos Navidad? Si lo celebramos, es decir, es bíblico, es correcto celebrarlo para entonces poder decir, está bien, por esta razón bíblica celebramos Navidad, o solamente porque se ve bonito el tiempo, porque está todo bien adornado y por eso es que lo celebramos. O porque al pastor le gusta la Navidad y al pastor que viene después de él ya no va a celebrar Navidad porque como a él no le gusta, pues ya no. Hermano, ¿en qué consiste? ¿Por qué celebramos Navidad? Y digo esto porque ya estamos a unos días de celebrar Navidad. Bueno, en primer lugar, celebramos Navidad por el significado de Navidad. Miren el capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Bueno, la palabra ahí, nacimiento, esa palabra es en el griego, desde luego, que es la palabra Génesis. La palabra Génesis está hablando de un comienzo, está hablando de un nacimiento y así que cuando dice ahí el Génesis de Jesucristo fue así. Pero esta palabra nacimiento es la misma palabra que proviene del latín nativitas, que la palabra nativitas quiere decir nacimiento. Y esta palabra nativitas se extrae la palabra natividad, que quiere decir nacimiento. De aquí se deriva la palabra Navidad, que es la que nosotros usamos, que quiere decir nacimiento de Jesús. Así que creemos en Navidad o celebramos, número uno, porque su mismo significado quiere decir Navidad, quiere decir nacimiento de Jesús. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, en el mundo cristiano, nosotros nos caracterizamos por recordar aquel nacimiento virginal. Es decir, Cristo fue profetizado unos 800 años atrás que un día nacería a través de una virgen. ¿Y cuándo se cumplió esto? Bueno, cuando él nació a través de la entonces Virgen María. Entonces, nosotros como cristianos tenemos esto porque estamos siguiendo una profecía que se cumplió literalmente. Y luego en Miqueas, otro pasaje, menciona exactamente el lugar de donde nacería el Señor Jesucristo, es en Belén. Así que, siguiendo la Biblia, en Isaías está hablando de que una virgen concibiría un bebé, un niño, y luego que este niño nacería en Belén. Y todo esto se da en el cumplimiento en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Nace en Belén, mire capítulo 2 de Mateo, versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y luego cuando
él les preguntó dónde había de nacer el Cristo, versículo 4, versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá. Así que nosotros, en primer lugar, porque la misma palabra está diciendo que nosotros, que el nacimiento o Navidad quiere decir que un día el Señor nació, y esto quiere decir, hermanos, que al celebrar Navidad estamos diciendo que un día Él nació. Este nacimiento fue real, no es producto de la imaginación o no es producto de una teoría o alguna especulación. No, fue real. Tan real es así que ahora estamos a 2000 años, 2020 después de Cristo. Sucedió el nacimiento de Cristo virginal, milagroso, sí. Así que cuando se acerca a estos tiempos, nosotros lo recordamos porque un día Él nació en la tierra. Ahora, no es todo, ahí no queda todo nuestro argumento. Número uno, ¿por qué celebró Navidad? Porque el mismo nombre pues significa nacimiento de Jesús. Navidad significa nacimiento de Jesús. Por eso yo lo celebro, por eso yo lo creo, por eso yo lo practico. Número dos, ¿por qué más celebramos Navidad? Son 5 razones las que aquí tengo. Y número 2 es por el origen cristiano. Bueno, ¿por qué digo y resalto esta frase? Porque la iglesia tradicional y el mundo pagano eh, el diablo ha tratado de distorsionar o de alterar el buen sentido de la Navidad. Si ustedes se fijan, aquí Dios, el Señor, nace de una manera milagrosa. Y tan pronto esto sucede, Herodes, seguro estamos que dirigido por Satanás, manda a matar a todos los niños, porque esto no es otra obra que de Satanás. Y Satanás siempre ha estado en oposición a Dios y él trata de destruir la obra de Dios, y una de ellas es el origen de Navidad. Y por ejemplo, hay una historia ahí que aquí tengo, no lo voy a leer todo porque está muy largo, pero lo voy a resumir, que se cree que el 25 de diciembre, esto surge allá en los países Suecia, Inglaterra, por allá, dice que el 25 de diciembre se celebra a un dios pagano. Ese dios es el sol, puesto que el 21, 22 de diciembre es el solsticio de invierno, es decir, cuando el sol se coloca en la parte más baja, es decir, cuando el día es el día más corto del año en cuanto al horario. Y entonces estos paganos adoraban al Dios, y era el tiempo en el que ellos pues le hacían una fiesta, una celebración. A la misma vez que el 6 de enero en Egipto celebraban el nacimiento de Osiris, el dios de la vegetación. Y entonces, a partir del siglo IV, esta celebración se supone que es antiquísima. Entonces, esta celebración se traslada y se mezcla con el cristianismo que estaba mezclado del cristiano y el catolicismo ahí en el siglo IV. Entonces, cuando surge la Iglesia Católica, adopta esta práctica y entonces lo comienzan a festejar. Se cree, hermanos, que ellos adoraban a este dios, el sol, y hacían todo un rito pagano, desde luego. Y por ejemplo, ellos decían que las cabezas de las personas que ellos sacrificaban los colgaban en un árbol, que son las esferas. Y el árbol, pues, significaba para ellos ese árbol o esa madera en donde crucificaron a Cristo. Y con toda una serie de invenciones o prácticas que ellos hacían. Entonces, un tiempo, el pueblo de Dios quiso apartarse de eso, el cristianismo puro, quiso no ser parte de eso, y por tanto una parte de los cristianos dejó de celebrar la Navidad, dejó de recordar el nacimiento de Jesús. Y por si fuera poco, no hace mucho, la mercadotecnia
incluye a Santa Claus y a todos otros personajes, a los magos, a los Reyes Magos que le llaman, y a toda una serie de personajes para opacar, para minimizar el nacimiento de Jesucristo. Y otros personajes tengan relevancia antes que Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros si celebramos Navidad? Bueno, por otra parte, lo que muchos no cuentan es el otro lado de las cosas. El origen, digamos, cristiano de Navidad no era como ahora nosotros lo hacemos. Ellos, los primeros cristianos de los primeros siglos, el primer siglo, el segundo y tercer siglo, ellos no, obviamente no hacían lo que ahora nosotros tenemos. Gracias a Dios ahorita se ve muy bonito. Pero ellos celebraban el nacimiento de Jesús, número uno, no porque el Señor lo mandara. Si usted se fija en ningún pasaje del Nuevo Testamento, y de aquí se basan muchos para no celebrarlo, no hay ninguna orden de celebrar el nacimiento de Cristo. Pero no obstante, los primeros hermanos lo hacían recordando cuando Él un día vino a esta tierra. Y lo hacían de una manera sencilla y colocaban en sus celebraciones algunos símbolos que aquí yo quiero mencionarles. El árbol de Navidad lo colocaban los primeros creyentes. Ese es el lado bueno de la historia. Esto es lo que el mundo o lo que regularmente los que rechazan la Navidad no cuentan. Pero mire, aquí va. Cuando los primeros creyentes colocaban un árbol de Navidad, bueno, que no era que propiamente dicho árbol de Navidad, eran pinos. Uno, porque era temporada de los pinos, esos tiempos, tiempo invernal. Y lo traían en referencia al árbol del paraíso. ¿Se acuerda? Que había un árbol en medio del huerto y que desafortunadamente fue destruido por causa del hombre, fue desechado, el árbol quedó ahí y se vuelve a mencionar este árbol en Apocalipsis. Mire, nada más para que vayamos y tengamos idea de esto. Apocalipsis capítulo 22 y versículo... versículo 19, dice así: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No, es el del árbol de vida. Así, el 14, 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bueno, hay un árbol que fue la causa por el cual el hombre cayó, pero hay en la Nueva Jerusalén hay otro árbol, este mismo árbol, pero ya con el hombre regenerado. Y aquí ellos lo tomaban entonces, recordando que una vez este mismo árbol fue donde cayó el hombre, pero está la promesa de que este mismo árbol es el símbolo de la vida eterna. Entonces ellos lo colocaban, era la temporada invernal, ahí colocaban un pino y ellos colocaban las esferas, eran unas esferas no como las que tenemos, pero ellos dando a entender que simbolizaban los dones que Dios dio a los hombres. Y Dios dio dones a los hombres, dice Efesios 4:7. Los dones. Ellos lo hacían de esta manera. Y al final colocaban una estrella, recordando pues a la estrella de Belén. Mire, vamos a Números capítulo 24. Números capítulo 24 y versículo 17. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Ahí está. Estrella de Jacob es estrella de Israel. Y se levantará cetro de Israel. El cetro es el instrumento, ese como bastón, hablando de un reino de Israel. Y herirá las sienes de Moab, las cabezas de Moab, el enemigo de Dios, del pueblo de Dios. Y destruirá a todos los hijos de Set. Bueno, entonces ahí se menciona la estrella de Jacob. Y es de aquí donde los magos que vinieron del oriente le preguntaron a Herodes dónde está el rey de los judíos, porque su estrella, esa estrella de la que se estaba anunciando en Números, ya la hemos visto.
Entonces, la estrella se colocaba en referencia a que esta estrella era la estrella de Belén. Y los regalos que se colocaban abajo, ellos lo traían en alusión a lo que los magos trajeron. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y las luces originalmente eran velas que simbolizaban la luz de Jesús que ilumina el mundo. Entonces, este es el origen, ¿cómo se dice? Sencillo, cristiano, que después se desvirtuó, después se corrompió, después se contaminó. Y obviamente este origen sano fue cambiado, fue mezclado con el paganismo a tal grado que muchos cristianos decidieron ya no celebrar Navidad. Nosotros lo celebramos todavía recordando esos símbolos. Entonces, que simboliza la muerte, que simboliza cabezas, que simboliza las velas que se presentaban a los muertos. No, eso no lo celebramos nosotros. Ni porque los españoles lo impusieron ni lo obligaron, tampoco. Ni porque la iglesia tradicional, la iglesia católica romana nos lo impuso, tampoco. Hay algunos que creen, hermanos, que nosotros celebramos Navidad que porque lo venimos arrastrando de la iglesia católica. Eso no es verdad. Y esta es la versión cristiana que yo les cuento. Bueno, ahora, ¿por qué celebramos Navidad? Aquí vienen las razones más fuertes. Mire, en primer lugar, para dar las buenas nuevas al mundo. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En primer lugar, evangelizar al mundo. El propósito de celebrar Navidad es anunciar que un día Cristo vino a este mundo para salvarles de sus pecados. Nosotros celebramos esto diciendo, un día el Señor nació, hermano, tuvo que, para resucitar, tuvo que morir, para morir tuvo que nacer. Que un día Él vino a este mundo, mire Juan capítulo 1, versículo 14, Juan capítulo 1, versículo 14, Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este verbo se hizo carne, Dios se hizo carne. Así que, ¿por qué vino a hacerse carne? Bueno, para salvar al mundo de sus pecados, salvar al pueblo de sus pecados. Hermanos, ¿cuál es el propósito de que nosotros celebramos Navidad? Salvar al mundo de sus pecados. Con esto estamos anunciándole al mundo, un día Cristo nació por tus pecados. Él vino aquí por ti y por mí, porque Él sabía que nuestros pecados, mis amados hermanos, nos condenan. El Señor sabe que nosotros, mire cómo estaba nuestra vida, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2 y versículo, voy a leer del 1 hasta el 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros sin Cristo? Muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ahora son hijos de ira. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, estábamos condenados, estábamos perdidos, estábamos rumbo al infierno. Pero Dios, que tuvo misericordia de nosotros, envió a su Hijo a este mundo. Así que nosotros celebramos Navidad por la razón de que estamos anunciando a este mundo
que un día Dios le amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Cuándo dio a este Hijo? Cuando Él vino a nacer aquí hace más de 2000 años. Celebramos Navidad entonces para dar las buenas noticias a este mundo. Dar las buenas nuevas al mundo, evangelizar al mundo. Número 2, Lucas, por favor, capítulo 2. Lucas capítulo 2. Entonces, ¿por qué celebramos Navidad? Para anunciar a este mundo que Cristo vino a salvarles de sus pecados. Número 2, Lucas capítulo 2, versículo 11. Bueno, desde el 10, 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Dice aquí, os doy nuevas de gran gozo. Os doy nuevas de gran gozo. Versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mire, aquí hay unas buenas noticias de salvación, pero también dice el versículo 14, gloria a Dios en las alturas. Número 2, ¿por qué celebramos Navidad? Para dar la gloria a Dios. Dice en Corintio, y todo lo que hagáis, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y dice aquí en Lucas 2:14 que los ángeles cantaban y decían, gloria a Dios en las alturas. Entonces, ¿por qué celebro Navidad? Para darle la gloria a Dios. Hermano, todo lo que hacemos nosotros, y esto quiero que lo sepan y que lo tengamos bien presente aquí, todo lo que se hace en la iglesia, sean 15 años, sean bodas, sean funerales, sean presentación de niños, sea tocar instrumentos, todo lo que se haga aquí, hermanos, es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. No es para darle el crédito o el reconocimiento a alguien, no, es para la gloria de Dios. Si hacemos el servicio de resurrección, es para la gloria de Dios. Si hacemos el servicio de independencia, es para la gloria de Dios. Si hacemos bautismos, es para la gloria de Dios. Si hacemos un servicio especial, todo, hermanos, es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué razón celebramos Navidad? Entre otras cosas, es darle la gloria a Dios que Él se merece. Número 3, también, ¿por qué celebramos Navidad? Para hacer una diferencia al mundo de las cosas y de las celebraciones. Ezequiel, por favor, 44, 23. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Dice así, 44, 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Bueno, ¿de quién está hablando aquí? De los sacerdotes, que tenían el deber de enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo santo y lo profano. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros también celebramos Navidad es para hacer una diferencia del mundo, de cómo celebra el mundo su Navidad y cómo el pueblo de Dios celebramos Navidad. Hermanos, ¿por qué tenemos que enseñar esto? Porque la verdad nosotros venimos de un mundo malo. Yo no sé cuántos en Navidad, por ejemplo, era el tiempo para tomar. Una buena excusa. A sacar la sidra, el tequila, el licor, tronar cohetes, a emborracharse, a poner música a todo lo que da. De hecho, así lo celebra el mundo, su Navidad. Así usted pasa y todo un escándalo ahí, tomadera por allá. Y entonces nosotros venimos a celebrarlo para mostrarle al mundo cómo se hace de la manera correcta.
cantando al Señor, cuando cantamos los himnos navideños, teniendo este símbolo de un día tendremos la vida eterna, los dones que Dios, o sea, si nosotros nos estamos encaminando por este significado, hermanos, no es por el lado del paganismo. Y quizás algunos nos pudieran señalar, ustedes que están adorando al Dios del Sol, ustedes que están participando de una celebración pagana. No, no es por ahí. Queremos enseñarle al mundo cómo se hacen las cosas bien. Por ejemplo, hacemos 15 años porque queremos enseñarle al mundo cómo se hace un 15 años de una cristiana, a diferencia del mundo que habla de champelanes y habla de fiestas, de tomadas y todo eso. Entonces, hermanos, entre otras cosas, queremos hacer una diferencia con el mundo y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Es decir, que la iglesia, que los hermanos sepan qué es lo santo, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios, qué está mal y qué está bien. Y esto pues es la razón también por la que celebramos Navidad, porque queremos hacerlo muy distinto a como el mundo ya lo hace. Y otra de las razones por qué celebramos Navidad, porque hermanos, tenemos muchos pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que mencionan esto. Mire, vamos al Antiguo Testamento muy rápido, a Números 24:17, que fue el que leímos. Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Pero vamos ahí porque es necesario ir a estos pasajes. 24:17. Saldrá estrella de Jacob, dice. Y no nada más estaba ahí para llenar ese espacio en la Biblia, estaba ahí porque un día tendría su cumplimiento. Y luego tenemos Isaías 9, por favor. Isaías capítulo 9 y versículo 6. Dice ahí Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido. Y mire el 7:14 de Isaías, atrasito 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Entonces, hermanos, tenemos pasajes del Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 5, versículo 2, y si no llega ahí, escúchelo nada más. Dice así, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, hablando de un niño que nacería en Belén y que este niño era eterno. Y ahí en Isaías dice que este se llamaría Padre Eterno. Entonces, nosotros estamos siguiendo los pasajes que la Biblia dan de que un día nacería el Señor. Y mire Daniel, un pasaje más, Daniel capítulo 9 y versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y cuando menciona hasta el Mesías príncipe, menciona de que un día este niño nacería, este Mesías. Habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, hasta el Mesías príncipe, hasta que nace él, hasta ahí termina un ciclo. Después se le quita la vida al Mesías, dice, pero hasta él es una referencia de nacimiento. Y por supuesto, Mateo capítulo 1 que estamos, Lucas capítulo 2, y vamos a un pasaje que está fuera de ellos, 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Mire qué declaración tan fuerte, tan contundente. Dios, dice, fue manifestado en carne. Y Juan dice, y aquel verbo se hizo carne. Y aquí dice, Dios se hizo carne, Dios fue manifestado en carne. Y está hablando de Dios Hijo. Si lo relacionamos, ese verbo es el Hijo, ese verbo
es el Señor Jesucristo. Y aquí dice que Dios fue manifestado en carne. Y mire Gálatas, capítulo atrasito, Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, esto es María, y nacido bajo la ley, y nació en el tiempo de la ley. Recuerden que nuestro Señor vivió en el tiempo de la ley. Y dice ahí que cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, Dios tiene todo bien organizado, todo Dios lo tiene bien planeado. Y cuando vino el tiempo indicado, Dios envió a su Hijo. Así que, mis amados hermanos, tenemos muchos pasajes que nos recuerdan, que nos, ¿cómo se dice? Que nos señalan que un día Cristo nació. Por estos pasajes, nosotros celebramos, miren hermanos, toda la Biblia al pie de la letra se cumple. Hay cosas que están por venir, que decíamos en la escuela dominical, que van a cumplirse al pie de la letra. ¿Por qué, hermanos? Porque toda la Biblia se cumple cabalmente, se cumple al pie de la letra. Ahora, el nacimiento de Cristo se cumplió al pie de la letra. ¿En dónde nació? En Belén. ¿Cómo nació? A través de una virgen. ¿Cuándo nació? En el tiempo indicado. ¿En qué situaciones? ¿Bajo qué circunstancias? Bajo la ley. Dios se manifestó en carne. Hermanos, es por esta razón que nosotros, sin alterar o adulterar la doctrina de nuestro Señor, nosotros lo celebramos. Y el argumento más fuerte que muchos dan es que no hay ningún pasaje de la Biblia que ordena que celebremos su nacimiento. No. Pero yo creo que no hacemos mal cuando lo hacemos en el sentido correcto. Si nosotros le ponemos énfasis, por decir así, al arbolito, a las luces, y gastamos más en la mercadotecnia y desplazamos el verdadero significado, entonces sí, estamos mal. Si gastamos más en comidas, más en festejos, más que el Señor, entonces sí estamos mal. Pero cuando nuestra atención se concentra en la persona de Cristo, ahí es donde nosotros estamos enfocándonos. Ese es nuestro sentir. Ahora, estoy tratando de decir que no estamos siguiendo la tradición de que Cristo nació el 25 de diciembre. Hermanos, el Señor, y esto es de resaltarse también, el Señor no nació el 25 de diciembre. ¿Ok? Incluso algunos estudiosos están señalando que Él pudo haber nacido en abril. Otros han señalado que Él pudo haber nacido en mayo, junio o septiembre. De hecho, todos han dado fechas menos diciembre. Bueno, nosotros no creemos. Es más, le voy a decir algo. Nadie sabe exactamente la fecha del nacimiento de Cristo. Nadie lo sabe. Ahora, el hecho mismo de su encarnación, es decir, que un día se hizo carne, de su nacimiento, es mucho más importante que la fecha misma. Es más importante que Él nació, que Él vino a este mundo, que estar investigando en qué fecha nació. Lo importante aquí, mis amados hermanos, es recordar que un día el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí. Y ahora, mis amados hermanos, lo que nosotros estamos predicando al mundo es que Él un día vino a perdonarnos. Y por eso de ahí se desprenden muchos bonitos temas. Navidad es tiempo de perdonar, perdonarnos mutuamente. Es tiempo de amar como un día Dios nos amó a través de su Hijo. Y el Navidad empieza a salir hermosos temas de enseñanzas, porque entonces cobra sentido porque Cristo es el centro de nuestra atención, de nuestra adoración. Le cantamos a Él, le adoramos a Él. Todo va dirigido a nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, esta es la razón por la cual nosotros celebramos Navidad. Si alguien más no está de acuerdo, bueno, respetamos su decisión. De hecho, Herodes no estaba de acuerdo con el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Él se enojó. Y no sé si llamar así a los que no están de acuerdo con el nacimiento de Cristo, Herodes. Ahora se les llama Grinch, ¿no? Bueno. Yo no sé, mis amados hermanos, pero
ha sido nuestra enseñanza, ha sido nuestra posición, sin querer exagerar, ni disminuir, ni alterar, ni adulterar la doctrina del Señor. De hecho, todo lo que hacemos tratamos de adornar la doctrina de Cristo. Y bueno, esta es nuestra posición. Así que nosotros pues hacemos algo sencillo. Y quiero decirles, hermanos, mire, que no en nuestras casas, si no hay regalos, ¿qué importa? Cristo es el regalo más grande que recibimos. Si no hay comida, ¿qué importa? Cristo es el pan de vida. No se estrese, hermano, porque es que a ver qué voy a recibir. Algunos aquí, ¿qué voy a recibir en Navidad? Es mejor dar que recibir. Dios dio a su Hijo. Entonces, hermanos, Navidad tiene sentido cuando la atención está en Cristo. Si usted ya está muy enfocado y es que me voy a endeudar, voy a sacar en Coppel, ¿verdad? Es Coppel, pobre Coppel, siempre lo menciono aquí. A ver si no me hacen publicidad después ellos a mí. Pero ahí está Electra, bueno, en fin, hay más tiendas. Y uno voy a sacar para regalar. Y no, eso ya no estamos desviando. No, hermanos, Cristo es el centro. Así. Pues esto es, hermanos, por la razón por la que celebramos Navidad, que el Señor siga siendo glorificado a través de todo lo que hagamos. Si usted va a hacer algo, hermano, grande, qué bendición, gloria a Dios, pero no se olvide del Señor Jesús. Si usted de veras, si Dios le dio la posibilidad de hacer algo bien grande, bien bonito, bien elegante, gloria a Dios, gloria a Dios, invíteme. Pero hermanos, no se olvide del Señor Jesús. Que Dios nos ayude a mantenernos ahí en Él siempre. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, estamos, mi Dios, gozosos de poder celebrar una vez más Navidad. No porque nuestro Señor haya nacido el 25 de diciembre, o no porque la iglesia o en el calendario aparece que es el día de Navidad. No, lejos estamos de eso, Señor. Nosotros aprovechamos cada oportunidad para predicar el Evangelio y Navidad es una de esas oportunidades para predicar a Cristo. Que un día nació y es curioso, mi Dios, que mucho el mundo recuerda su nacimiento, pero muchos rechazan su Evangelio. Todos quieren celebrar cuando Cristo nació, pero Él mira cómo todos nos acordamos de su nacimiento, pero ¿cuántos le seguimos? ¿Cuántos en verdad le obedecemos? ¿Cuántos en verdad le tememos? ¿Cuántos en verdad, mi Dios, le amamos? Y Padre, yo te pido que despiertes en nosotros un amor más profundo por Él. Que, Señor, nos ayudes a pensar en Él. Que al mirar, mi Dios, las estrellas, el firmamento, el cielo, podamos recordar un día hace más de 2000 años Cristo vino a este mundo. Y aquella noche gloriosa, santa, se dijo en el cielo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Nuevas de gran gozo os doy que ha nacido Cristo el Señor. Y esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Y tal cual fue, los pastores llegaron y así sucedió. Y desde entonces, mi Dios, nosotros creemos que cada vez que cantamos, que celebramos Navidad, sencillo o abundante, como sea, mi Dios, nadie ni nada desplazará el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, glorifícate pues a través de las celebraciones que se tendrán en la casa de nuestros hermanos en estos días.
que ellos piensen más en Cristo, que pensemos más en Cristo. Padre Celestial, yo te pido por todos mis hermanos, que tú bendigas en cada hogar, que tú suplas, mi Dios, que tú proveas según tu misericordia. Y si no, ayúdanos a estar contentos con lo que tenemos, porque con Cristo nos basta todo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por recordarnos estas cosas que vienen a afirmar nuestras convicciones, enraizarnos en tu palabra con más fe. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.